La gracia de nuestro Señor Jesucristo sea con ustedes, mis amados hermanos. Vamos a continuar con nuestro tema sobre la oración en la vida de Jesús, pero recordemos un poco lo que habíamos dicho en nuestra enseñanza anterior. El evangelista Lucas en el capítulo 6, versos 2 y 13, nos indica que Jesús va a tomar una de las decisiones más importantes en su vida, y esa decisión pues tenía que ver con la obra que él vino a realizar en esta tierra. Vino él a morir por nosotros y por ende pues a establecer el reino de Dios aquí en la tierra. Y para ello él tenía que escoger a personas que sean pues las idóneas, no por las cualidades que estas personas puedan tener, sino por lo que Dios iba a hacer en la vida de cada uno de ellos. En el capítulo 6 del Evangelio de Lucas encontramos que Jesús, para tomar esta decisión tan trascendental, él subió al monte a orar y oró toda la noche. Ya habíamos dicho, mis amados hermanos, que en el monte, para el pueblo judío, habían sucedido cosas muy importantes. De hecho, se mencionan muchos montes en la Biblia. Ustedes recordarán, por ejemplo, a Moisés cuando sube al monte para recibir las tablas de la ley, Abraham en el monte donde tenía que sacrificar a su hijo Isaac, también Moisés nuevamente en el monte cuando Amalek ataca al pueblo de Israel. Moisés es sepultado en un monte, en el monte Nebo, Josué en el monte Ebal, y también Elías en el monte Carmelo, donde confrontó a los profetas de Baal. La escritura menciona entonces que Jesús, para elegir a sus 12 discípulos, pasó una noche entera en oración. Entonces habíamos mencionado que Jesús va a orar para tomar una decisión muy importante. Se aísla de las personas, se aísla del ruido, de todas aquellas cosas que podrían ser distractores, y pasa toda la noche en oración. No fue la única persona, no fue la única vez tampoco que él pasó en oración. La Biblia menciona de muchas personas, mencionando específicamente al apóstol Pablo. Entonces, qué importante es, mis apreciados hermanos, que nosotros sigamos el ejemplo de nuestro glorioso Salvador. Es por eso que encontramos en la Biblia muchas admoniciones con respecto a la oración. La Biblia menciona que debemos de orar en todo tiempo, con toda oración y súplica. La Biblia dice que debemos de orar sin cesar, debemos de orar sin interrupción. La iglesia primitiva perseveraba en la oración, en el partimiento del pan, en la comunión unos con otros. En esta hora vamos a abrir nuestras Biblias en el Evangelio de Lucas, en el capítulo 9, y vamos a estar leyendo desde el verso 28 hasta el verso número 36. Aconteció, como 8 días después de estas palabras, que tomó a Pedro, a Juan y a Jacobo, y subió al monte a orar. Y entre tanto que oraba, la apariencia de su rostro se hizo otra, y su vestido blanco y resplandeciente. Y aquí 2 varones que hablaban con él, los cuales eran Moisés y Elías, quienes aparecieron rodeados de gloria y hablaban de su partida que iba Jesús a cumplir en Jerusalén. Y Pedro y los que estaban con él estaban rendidos de sueño, mas permaneciendo despiertos, vieron la gloria de Jesús y a los 2 varones que estaban con él. Y sucedió que, apartándose ellos de él, Pedro dijo a Jesús: Maestro, bueno es para nosotros que estemos aquí. Llegamos 3 enramadas, una para ti, una para Moisés y una para Elías, no sabiendo lo que decía. Mientras él decía esto,
vino una nube que los cubrió y tuvieron temor al entrar en la nube, y vino una voz desde la nube que decía: este es mi Hijo amado, a él oíd. Y cuando cesó la voz, Jesús fue hallado solo, y ellos callaron, y por aquellos días no dijeron nada a nadie de lo que habían visto. Bueno, en esta porción que hemos leído, mis amados hermanos, nos dice Lucas que como 8 días después, pero cuando nosotros vamos a los evangelios paralelos, Mateo capítulo 17, verso del 1 al 8, y Marcos capítulo 9, verso 2 y el verso 8 también, nosotros vamos a encontrar una pequeña diferencia que en sí no es una discrepancia entre ellos, porque si usted nota, la Biblia dice aquí en este pasaje que hemos tomado de Lucas, como 8 días después. No está diciendo textualmente que eran 8 días, literal, sino como 8 días. No está tratando de darnos un tiempo específico, determinado. Mateo, en cambio, en su evangelio, nos dice que esto ocurrió 6 días después, y Marcos nos dice en el capítulo 9 que también eran como 6 días después, ¿no? Entonces esto de aquí no es en sí nada relevante, pero sí pues estamos nosotros viendo estas pequeñas diferencias que no afectan la veracidad, obviamente, de las escrituras ni del texto en común, ¿no? Pero también nosotros vamos a encontrar que solo Lucas nos va a decir que Jesús subió a orar y que mientras oraba, y permítanme repetir nuevamente nuestro texto, en Lucas capítulo 9, verso 28, aconteció como 8 días después de estas palabras que tomó a Pedro, a Juan y a Jacobo y subió al monte a orar. Y entre tanto que oraba, la apariencia de su rostro se hizo otra, y su vestido blanco y resplandeciente. Mateo nos dice que 6 días después Jesús tomó a Pedro, a Santiago y a Juan, el hermano de Santiago, y se fue aparte con ellos a un cerro alto. Allí delante de ellos cambió la apariencia de Jesús. Es decir, que solamente Lucas menciona el propósito por el cual Jesús subió al monte a orar. Veamos ahora lo que dice Marcos capítulo 9, verso 2, dice que 6 días después Jesús tomó a Pedro, a Jacobo y a Juan y los llevó aparte a un monte alto y se transfiguró delante de ellos, y sus vestidos se volvieron resplandecientes, muy blancos como la nieve, tanto que ningún lavador en la tierra los puede hacer tan blancos. Entonces notamos que solamente Lucas menciona que Jesús subió al monte a orar y que mientras oraba. Los otros dos evangelios sinópticos, Mateo y Marcos, no nos dicen a qué Jesús subió al monte. Lucas nos dice que Jesús subió al monte a orar, ¿no? ¿Después de qué? Bueno, después de que Jesús anunció su muerte. Ese contexto aparece tanto en Mateo, en Lucas, como en Marcos, que es después de que Jesús anuncia su muerte, ya sea 8 días, como 8 días después o 6 días después. Entonces realmente fueron 6 días después de que Jesús anuncia su muerte, que él sube con sus discípulos, con 3 de ellos, al monte a orar. Ahora, también encontramos un detalle muy importante en esta narración. Lucas nos dice que los discípulos tenían
sueño. Y permítame leerlo, por favor. La Biblia dice: Pedro y los que estaban con él estaban rendidos de sueño. Interesante, ¿no? Ahora veamos lo que nos dice Mateo. Mateo nos dice que allí delante de ellos cambió la apariencia de Jesús, su cara brillaba como el sol y su ropa se volvió blanca como la luz. No nos menciona aquí Mateo que los discípulos estaban rendidos de sueño. ¿Qué nos dice Marcos? Marcos también no nos informa el estado de los discípulos. Simplemente hace la narración de que Jesús, mientras estaba en el monte, se transfiguró. Entonces Lucas es mucho más específico en su narración. Por eso hemos tomado este pasaje de Lucas, porque es mucho más específico en la narración de este acontecimiento. Entonces no nos olvidemos que solo Lucas dice que los discípulos tenían sueño y que solamente Lucas nos dice que Jesús fue con el propósito de orar a la montaña. Ahora bien, ¿qué nos dice Lucas con respecto a lo que Jesús experimentó? Lucas nos dice que entre tanto que oraba, la apariencia de su rostro se hizo otra, es decir, su cara cambió, y su vestido blanco y resplandeciente, o blanco y brillante. Eso nos dice Lucas. ¿Qué nos dice Mateo? Mateo nos dice que su cara brillaba como el sol y su ropa era blanca como la luz. ¿Qué nos dice Marcos? Que sus vestidos resplandecieron muy blancos como la nieve. Note usted estas similitudes en la narración de Lucas, Mateo y Marcos. Los tres mencionan que el rostro de Jesús cambió. Mateo dice que brillaba como el sol. Marcos no nos habla del rostro de Jesús, sino que Marcos nos dice que se transfiguró delante de ellos y sus vestidos se volvieron resplandecientes, muy blancos como la nieve, tanto que ningún lavador en la tierra los puede hacer tan blancos, ¿no? Entonces Marcos omite lo relacionado con el rostro de Jesús, pero estos detalles no son en sí contradictorios, sino que más bien son complementarios, ¿no? Por eso es importante leer lo que los otros evangelistas o otras porciones de las escrituras hablen con respecto al mismo tema. ¿Por qué escogió Jesús a estos tres discípulos? Recuerden que él tenía 12 discípulos. ¿Por qué él escogió a estos tres? Indudablemente que uno de los propósitos fue dejar en estos tres discípulos una profunda impresión de su divinidad. Él quería grabar en el espíritu de estos tres discípulos todo lo que él era. Que él no solamente era un ser humano, un hombre, porque sube al monte a orar, sino que en él también existía otra naturaleza, la naturaleza divina, 100% Dios, 100% hombre. Entonces él quería dejar una profunda impresión de su divinidad. Ahora, esa es una de las razones, ¿no? Y de hecho, usted podrá encontrar que el apóstol Pedro en sus escritos habla de esta experiencia que tuvieron con Jesús en el monte. Ahora, hay otra razón, probablemente otra razón por la cual Jesús escogió a estos tres hombres. Porque estos tres hombres serían los primeros
3 mártires de su causa. Y en el orden cronológico, Jacob moriría en las manos del rey Herodes. Eso lo encontramos registrado en el libro de Hechos de los Apóstoles, que dice que ahí Jacobo fue asesinado por Herodes. Eso está en el capítulo 12 del libro de Hechos de los Apóstoles, ¿no? Del verso 1 al verso número 2. En aquel mismo tiempo el rey Herodes echó mano a algunos de los de la iglesia para maltratarles y mató a espada a Jacobo, hermano de Juan. El primer apóstol entonces en morir fue Jacobo, aunque el primer mártir de la iglesia fue Esteban, ¿no? Bueno, pero Esteban no era apóstol, Esteban era un diácono de la iglesia primitiva, pero el primer apóstol en morir fue Jacobo en las manos de Herodes. Pedro sería crucificado aproximadamente en el año 67 de nuestra era. Y Juan, el último de los apóstoles, fue desterrado a la isla de Patmos. Probablemente entonces, pues Jesús sabía lo que iba a acontecer con estos apóstoles, por eso los tomó a ellos 3 y subió con ellos al monte a orar, dejar una profunda impresión de su deidad para que en la persecución, en la prueba que ellos iban a pasar, pues esto los mantuviera firmes, sólidos en quien era Jesucristo. Pero trayendo ahora este texto a nosotros en el día de hoy, ¿qué nos enseña este texto a usted y a mí que vivimos pues en este siglo XXI? ¿Qué enseñanza podemos extraer de él? Bueno, la primera enseñanza es que la oración cambia. La oración transforma. Quiero puntualizar que la oración no es el único instrumento de transformación, pues las escrituras, la palabra de Dios, también transforma. Ella es viva y eficaz y más cortante que toda espada de 2 filos, pues penetra hasta partir del alma y el espíritu y discierne los pensamientos y las intenciones del corazón. Pero como nuestro tema es la oración, pues la oración transforma. Jesús, mientras oraba, se transfiguró, se transformó. La apariencia de su rostro se hizo otra. Sus vestidos se hicieron blancos y resplandecientes. En la Biblia encontramos el caso de muchísimas personas que fueron al altar en una condición o fueron a orar bajo una condición, pero salieron de allí totalmente diferentes. Ana, para mencionar a alguien del Antiguo Testamento, llegó al altar llena de amargura. Esa historia está en el primer libro de Samuel, ¿verdad? Su esposo Elcana tenía 2 mujeres, la una Penina que le daba muchos hijos y Ana era estéril, y Penina cada día afligía a Ana, la menospreciaba, la humillaba, la ofendía, la insultaba por su esterilidad. Ana va al altar con su alma llena de amargura, derrama su alma en la comunión con Dios. Pero al salir de allí dice el texto que Ana no estuvo nunca más triste. Es que la oración cambia, la oración transforma, o Dios transforma por medio de la oración. Es por eso que la Biblia nos dice que debemos de orar sin cesar. Es por eso que la Biblia nos dice que debemos orar en todo tiempo.
La Biblia por eso nos dice que debemos de ser constantes en la oración. Escuché en estos días que alguien dijo que orar antes de que se presente una situación o antes de que se tome una decisión, el orar antes significa depender de Dios, dependencia. El orar después de haber experimentado o recibido la respuesta de Dios es gratitud. Pero orar siempre es comunión. Permítame repetirlo. Orar antes de tomar una decisión es dependencia. Orar después de los resultados es gratitud. Pero orar siempre es comunión. Ana llegó al altar deshecha, hecha añicos, pero Dios la transformó por medio de la oración. Moisés subió al monte, pero cuando bajó del monte, luego de haber permanecido en comunión con Dios durante varias semanas, su rostro resplandecía. Tanto así que tuvo que ponerse un velo que cubriera su rostro, porque Dios transforma por medio de la oración. Esteban, mientras lo apedreaban, oró, y dice la Biblia que su rostro resplandeció como el sol, como un ángel del Señor. Por lo tanto, pues qué importante es la oración. ¿Recuerdan a ustedes dos personas que Jesús en una parábola mencionó que subieron al templo a orar? Ambos fueron al templo a orar. El uno era fariseo y el otro era un publicano, un pecador. El fariseo, aunque el texto dice que oraba, más bien oraba no a Dios, sino oraba consigo mismo, porque decía: Dios, te doy gracias, porque no soy como los otros hombres, tengo tantas virtudes, ayuno 2 veces a la semana, doy diezmos de todo. Creo que conmigo te sacaste la lotería. Creo que no has tenido un hijo como soy yo. Debes de sentirte orgulloso de tener a alguien como yo, decía el fariseo en su oración. En cambio, el publicano no se acercó al altar, sino que desde lejos se humilló y dijo: Dios, sé propicio a mí, que soy un pecador. Ambos fueron al templo, ambos oraron, ambos salieron del templo. Pero el uno salió peor de lo que entró, el fariseo salió peor de lo que entró. Pero el publicano salió transformado, porque salió justificado. Y al tener justificación, todas esas cargas producto de sus pecados fueron quitadas. Y se fue en paz, porque justificados por la fe, hay paz, hay paz. Entonces, la oración es el instrumento que Dios usa para transformar. Pero este texto nos informa también algo interesante. Permítame volver a nuestra historia de Lucas 9. Dice la Escritura, verso 32, y Pedro y los que con él estaban rendidos de sueño, mas permaneciendo despiertos, vieron la gloria de Jesús y a los dos varones que estaban con él. Y sucedió que apartándose ellos de él, Pedro dijo a Jesús: Maestro, bueno es para nosotros que estemos aquí y hagamos 3 enramadas, una para ti, una para Moisés y una para Elías, no sabiendo lo que decía.
Este pasaje nos enseña también que es más fácil servir que orar. Los discípulos estaban cansados, estaban con sueño. Ellos no oraron, pero a pesar de que estaban cansados, a pesar de que estaban con sueño, ellos quisieron construir 3 cabañas. Qué gran contradicción, ¿verdad? Pero esto nos enseña también que es más fácil predicar, es más fácil enseñar, es más fácil estudiar las Escrituras y podemos predicar 2 o 3 veces diarias, podemos dar enseñanzas de varias horas, podemos nosotros hacer muchas cosas. ¿Y usted ha visto alguna vez a alguien enseñando que se quede dormido? ¿O a alguien predicando que se duerma, que se quede dormido? No. Pero sí podemos ver, y lo hemos experimentado también, que nos es muy fácil dormirnos cada vez que oramos. Y repito, yo soy una persona que me gusta estudiar mucho. De hecho, es un hábito en mi vida estudiar. Me apasiona estudiar, pero también se me hace difícil levantarme en las madrugadas a orar. Suelo quedarme hasta altas horas de la noche orando. Me es más fácil orar en el día que orar en la noche. Me es más fácil estudiar que orar. Y creo que eso nos pasa a todos nosotros. Los discípulos, a pesar de que estaban cansados, rendidos de sueño, no tuvieron problema en: Señor, vamos a construir 3 enramadas. Es que es más fácil servir, es más fácil aconsejar, dar talleres, dar seminarios, que tener una vida disciplinada en la oración. Entonces eso es lo que nos enseña este pasaje a cada uno de nosotros en el día de hoy, mis apreciados hermanos. La oración fue vital en la vida de Jesús y también tiene que serlo en la vida de cada uno de nosotros. Vamos a orar, vamos a agradecer por esta palabra. Señor, te adoramos. Señor, te bendecimos. Gracias por lo que tu palabra nos enseña en esta hora a cada uno de nosotros. Tú nos llamas a vivir en oración, a vivir en comunión, pues orar antes de tomar una decisión es dependencia. Orar después de haber obtenido una respuesta es gratitud, pero orar siempre es comunión. Y es lo que tú deseas de cada uno de nosotros, que seamos personas que nos caractericemos por tener una vida de comunión contigo como la tuvo Jesús. Gracias por tu palabra. En Cristo Jesús oramos. Amén y amén. Amados, esperamos pues que esta palabra les pueda bendecir, les pueda edificar, que Dios les continúe bendiciendo.